Tal com comentàvem a l'inici del nostre programa, les Illes Balears estan passant un difícil moment pel que fa a les reserves de sang. En concret, el banc de sang necessita urgentment donacions pertanyents al grup sanguinis seropositiu i seronegatiu i A negatiu. Actualment, per cobrir la necessitat de sang de les Illes Balears es precisen més de 150 donacions de sang diàries. Això vol dir 3.750 de mensuals i que es tradueix en 45.000 donacions anuals. Per tal de pal·liar aquesta situació, la Fundació Banc de Sang ha llançat una crida d'emergència als ciutadans amb la intenció que incentivin les seves donacions. Així ens ho explicarà seguidament el nostre convidat, el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de la Conselleria de Salut, el doctor César Vicente, que ens acompanya ja en directe en els estudis de TV3 Ràdio. Director general, benvingut a Salut i Força i moltes gràcies per haver acceptat la invitació d'aquest programa. Buenas tardes, Joan. Ante todo, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar en tu programa. Sabes que es un placer siempre venir a tu programa y en estos momentos que la ciudadanía queremos que sepa las necesidades que tenemos de que se acerquen a la fundación, a los puntos de donación, porque estamos en un momento que necesitamos sangre. Anem, si li sembla, doctor Vicente, en el més urgent ara mateix. La necessitat de reserves de sang de les Illes Balears. Quin tipus de sang fa més falta ara, quan són exactament, manquen 21 minuts per les 8 del vespre? Ante todo, volver a decir que yo creo que cualquier tipo de sangre es necesaria, porque aunque ahora estemos en un momento crítico, decir que el tema de la donación no es un tema de un sprint, ¿no? Sino que es una carrera continua, porque día tras día se va necesitando sangre. Es decir, que cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años se puede acercar, porque su sangre será siempre bien recibida. Pero sí que es verdad que ahora mismo pues necesitamos, sobre todo de los grupos cero positivo, cero negativo, que como sabéis es el grupo universal, ¿no? que se puede dar a todo el mundo, y A negativo. De estos grupos, si la gente sabe que es este grupo sanguíneo el que tiene, pues puede acercarse a donar. Què poden fer els oients que ens estiguin escoltant ara mateix per donar sang i contribuir a pal·liar aquest dèficit de reserves? Pues, como te he comentado, acercarse a la fundación, a la sede de la Fundación del Banco de Sangre y Tejidos, que está en la calle Rosselló y Casador, y en cualquiera de los puntos y campañas que tenemos durante estos días. Por ejemplo, mañana jueves estamos en Son Espases, en la Plaza España, en Portocristo, en Sillot, y luego en Mahó, en el centro de extracción, estaremos también de 5 a 9 de la tarde, y en Ibiza también el centro de extracción de 10 a 2 y de 5 a 9 horas. Ho he recordat, doctor Vicente, moltes vegades en aquest mateix programa, però sempre diria que està bé insistir. Quines persones poden ser donants de sangs? Quines característiques han de reunir? Pues mira, las personas que pueden donar sangre son desde 18 años a 65 años, que pesen más de 50 kilos y que su estado de salud sea correcto, que tenga salud. Pero de todas formas, he de decir que cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda puede llamar al teléfono de información, que es el 971 76 44 33, y allí llamando, consultando pues si tiene ahora un resfriado o está tomando alguna medicación para algún tipo de enfermedad que le ha surgido durante los últimos meses, llama, consulta cualquier tipo de duda que tenga, y allí le quitarán estos tipos de dudas y le dirán si puede ir a donar o no, o esperarse, pero lo bueno es tener en cartera de servicio a estas personas. Estem parlant, doctor Vicente, d'una manca de reserves habitual en els mesos d'estiu, quan la població de les Illes Balears s'incrementa notablement, o és una situació més greu que la d'estiu passats?
Pues yo creo que yo llevo ya es mi segundo verano como gerente de la fundación y director general, y el año pasado no lo pasamos tan mal. Y yo creo que viene un poco todo arrastrado en este año, ¿no? Desde enero y febrero sí que es verdad que estamos notando que las campañas y los centros de extracción no estamos consiguiendo los resultados esperados, ¿no? Nosotros hacemos una planificación, esperamos una cantidad de ofrecimientos, ¿no? de donantes que se acercan a donar sangre. Y cuando realizamos estas campañas vemos que estamos por debajo de la previsión que habíamos planificado. Entonces, como te comento, todos estos meses han ido disminuyéndose esta planificación y nos hemos encontrado que, claro, al llegar a verano se ha agravado más esta situación. Pero bueno, decir que también en verano aumentan mucho la población en Baleares, hay más accidentes, i entonces també ha podido ser un poco la mezcla de todo. Segurament tothom que ens escolta té molt clar que qualsevol territori precisa reserves de sang en abundància per atendre, com diríem, les seves necessitats assistencials i hospitalàries. Però anem a insistir una mica en aquest punt. Quin és l'ús que es fa en la sang que s'obté de les donacions i què passa quan aquestes donacions baixen del nivell recomanable? Pues daros cuenta que la sangre se utiliza sobre todo para intervenciones quirúrgicas, para tratamientos de pacientes con cáncer, para temas de ginecología, para todo lo que son accidentes, tanto accidentes de tráfico como cualquier otro tipo de accidente, y también incluso para algún tema pediátrico. También es verdad que ahora se está aumentando mucho los trasplantes de médula, y aquí se están utilizando muchas plaquetas, y también hemos aumentado mucho el consumo de plaquetas. O sea que el abanico es muy grande, y decir que cualquiera de nosotros algún día podremos necesitar una transfusión, y por eso es muy importante ser solidarios, aunque no lo necesitemos ahora, pero sí que contribuir, ¿no?, a que en la comunidad podamos tener estas reservas de sangre. Director general, exactament quantes reserves de sang de cada tipus necessiten les Illes Balears per atendre, diríem, convenientment les seves necessitats? Bueno, como has comentado tú antes, nosotros necesitamos más o menos unas 200 donaciones al día. Decir que nosotros tenemos un stock en la fundación, en la sede de la Fundación del Banco de Sangre, y además cada hospital público y privado tiene sus stocks de sangre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, continuamente, pues a través de intervenciones y como hemos comentado antes, toda la actividad que se hace en estos centros, pues cada día van saliendo y entrando, ¿no? Y como sabéis también, la sangre, ¿no?, cuando está fuera del cuerpo, tiene un periodo, ¿no?, de caducidad, ¿no? No me gustaría decirlo como caducidad, sí, sino que se tiene un tiempo limitado de conservación, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces, bueno, por eso decimos que es una carrera de fondo y que se tiene que ir consiguiendo estas donaciones día a día. Vostres han llançat des de la Fundació una campanya intensiva per promoure les donacions de sang en aquests mesos d'estiu. Ho ha dit abans, però m'agradaria que ho repetís. Quins són els punts neuràlgics o més important d'aquesta campanya? Pues, no me recordaré. Sí, ante todo, repetir que el centro de transfusión de la Fundación, en la calle Rosé y Casado número 20, es el centro que está siempre abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, y los sábados por la mañana. Y luego, pues vamos creando campañas, ¿no? Como he comentado antes, estaremos en Portocristo mañana, en Sillot, luego el viernes estaremos, además de, como he comentado en las sedes, estaremos en Campicafort, en Son Ferriol, en la colonia de Sant Pere, en Sant Jordi, el sábado estaremos también en la avenida Gabriela Lomar y Villalonga, y en Calador, y el lunes 25 en Sa Pobla, en Port de Pollença, en Es Migjorn en Menorca,
Y bueno, sobre todo me gustaría que seguir potenciando mucho la sede, porque además recordar que tenemos plazas de parking exclusivamente para los donantes, y si esas plazas de parking estuvieran ocupadas, en cualquier es zona azul, nosotros pagamos el ticket de la hora, o sea, que no hay ningún problema. Quina ha estat, doctor Vicente, la resposta ciutadana que han obtingut fins ara, diríem, pel que fa en els objectius de campanya? Vostè quan entràvem a dir, Joan, això la gent tot d'una pren consciència, no sé què passa, hi ha sensibilitat, hi ha responsabilitat, hi ha solidaritat. Así es. He de decir que hoy estábamos todos muy contentos porque gracias a todos vosotros, a los medios de comunicación, que nos ayudáis siempre, vuelvo a repetirlo, que cuando os pedimos ayuda sois los primeros que os ofrecéis para ayudarnos. Y hoy, por ejemplo, ya, solo en la sede esta mañana han ido 62 personas a ofrecer donaciones de sangre. Ha sido un récord. Hacía muchísimos años que solo en una mañana se acercaba tanta gente al centro. Entonces, también que hemos estado esta mañana también en Pollensa. También la campaña de Pollensa ha sido muy muy buena, de las mejores, o sea, que la gente está respondiendo muy bien, y con esto he de decir que pido que la gente no se relaje, que siga respondiendo, porque como he dicho, los pacientes no se van de vacaciones, que es una frase típica de la antigua directora médica Matilde, que en vacaciones no se van los pacientes, seguimos teniendo que atender pacientes. Anem a fer una mica de pedagogia en relació a la donació de sang, si li sembla, doctor Vicente. Una vegada obtinguda la sang, quin és el procés que et segueix amb ella? Perquè, lògicament, de la sang, vostè ho deia fa un moment, és que hi ha molt de trasplantament de mollors, i d'aquí, de la sang, se treu les plaquetes, se treuen derivats importantíssims d'aquesta sang, que d'aquests 62 que avui de matí han donat, pues, les coses que se podran fer, no? Sí, lo que se hace allí es estas bolsas, pues se tratan, ¿no? Tiene unos controles muy importantes para saber exactamente que se pueden transfundir a dichos pacientes, y pues se van organizando por tipos sanguíneos, tienen un tratamiento para que tengan todos los controles posibles para asegurar la buena transfusión a estos pacientes y evitar pues cualquier tipo de contagio, cualquier tipo de problema a la persona que recibe dicha sangre. Tenemos auditorías continuas en el banco de sangre para poder cumplir todos estos procesos y asegurar que la transfusión sea lo más correcta possible. Hi ha mostres de sang que s'han de descartar una vegada obtingudes, i si és així, per quins motius? Yo aquí he de decir que aquí me gustaría puntualizar a la gente que hay veces que se le hacen exclusiones o rechazos cuando va a donar, es decir, que no se sientan mal, que cumplimos la ley porque hay que proteger a las personas que reciben la transfusión. Es decir, que los controles cuando vas a donar son muy exhaustivos, ¿no? Los médicos hacen encuestas para asegurar que la persona que dona tiene el estado de salud y unas características para poder donar, ¿no? Por eso incido, no se sienta mal la gente que siga excluida, porque a lo mejor puede volver a donar dentro de 2 o 3 meses, que siga manteniéndose en nuestra cartera, ¿no? Para poder seguir viniendo a donar, porque lo hacemos para eso, ¿no? Entonces sí que es verdad que además de estos controles que hacemos antes de donar, una vez que tenemos la sangre, pues a través de unos kits y de reactivos, pues la sangre se pasa por unos filtrados para evitar que no haya ningún tipo vírico, ningún tipo de virus, ni ningún tipo de enfermedad posible que pueda contagiar a les persones transfundides. Ara, doctor Vicente, estem en una època amb moltes persones que resideixen temporalment a les Illes Balears, ja sigui com a turistes o perquè tenen una segona residència a la nostra comunitat autònoma. També aquest tipus de població pot col·laborar, si així ho desitja, en la recollida de sang? Ho fa habitualment?
Pues mira, nosotros estamos encantados de que todo el mundo venga a donar, o sea, como si está de vacaciones, como si está residiendo aquí, si animo a cualquier persona que está de vacaciones, si ve o el bus del banco de sangre, o ve el indicador de la sede de la fundación, o está en algún pueblo costero en el cual estamos llevando campañas por toda Mallorca, Ibiza o Menorca, pues que se acerque a donar, que la sangre de peninsular o de otros países estamos encantados també. Quin és el paper de la Germandat de Donants en l'impuls de les donacions en tots i cada un dels pobles i localitats de les Illes Balears? Juga un paper important. Muy importante. Agradezco desde aquí pues a toda la junta de la Asociación de Donantes de Sangre y a todos los colaboradores que tenemos repartidos por todos los municipios de las Islas Baleares, porque nos ayudan mucho a acercar la donación, nos ayudan mucho a promocionar la donación y son una parte muy importante de lo que es todo lo relacionado con la donación. Y gracias también a todos los trabajadores de la Fundación que están muy implicados, pues también conseguimos los valores que hemos estado consiguiendo hasta ahora de sangre, ¿no? A marge de la donació de sang, doctor Vicente, es pot fer donació d'altres elements que igualment es precisen per cobrir les necessitats assistencials i hospitalaris. Hi ha altres donacions que poden fer? Sí, bueno, una de lo que se puede donar, como sabéis, es médula ósea, ¿no? Uh-huh. Que cualquier persona que quiera donar médula ósea, pues puede ir por el banco de sangre, y ya ahora con la Fundación Carreras tenemos un número de teléfono, llamarían a la Fundación Carreras, se pondrían en contacto con ellos, y ahora ya esta donación de médula ósea se puede hacer a través de un algodoncito, te lo pasas por la boca, lo metes en un botecito y lo mandas a Barcelona, y allí ya tendrán una persona registrada como posible donante de médula ósea. Y muy importante también la parte de aféresis, ¿no? O sea, decir que la aféresis es un proceso en el cual se separan los componentes de la sangre y tú eliges qué componentes quieres extraer del donante, y a ese donante se le devuelven los componentes que en este caso no quieres extraer. Y aquí estamos extrayendo plaquetas que, como te comentaba muy bien, o sea, se utilizan para todo lo que son el trasplante, perdón, de médula. I ja per acabar, director general, quin missatge es faria arribar als oients que ens estiguin escoltant i que estiguin calibrant la possibilitat de col·laborar a esmentar el manco dèficit de reserves de sang que pateixen actualment les nostres illes? Pues sobre todo, en primer lugar, agradecer a todos y cada uno de los donantes de las Islas Baleares por su altruismo, generosidad al venir a donar cada vez que les llamamos. Un agradecimiento altísimo hacia ellos. Pero también decirles que necesitamos una entrada regular y continua de donaciones cada día, o sea, llueva, haga calor, o esté la gente de vacaciones, o sea, por favor, necesitamos que la gente no se relaje, que siga yendo a donar. Que tenemos una población muy solidaria, recordar que somos una población muy solidaria, y que estas llamadas, que no piensen que somos muy cansinos, ¿no? Muchas veces volvemos a llamar y la gente, sobre todo en grupos, por ejemplo, con el cero negativo, estamos muy encima de ellos, pero es porque necesitamos realmente que la gente venga a donar. Puede donar cada 2 meses, puede venir a donar, y los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año. Y que la escasez de reserva no es una cosa puntual. Es verdad que en verano es más complicado movilizar al donante, pero cada día necesitamos sangre. O sea que esto ha pasado puntualmente, pero si relajamos y los donantes no vienen, nos puede volver a pasar en octubre, en diciembre, en febrero. O sea que lo que necesitamos es una llegada continua, ¿no?, de donantes
a las campañas de donación. I doncs des d'aquí, des d'IV3 en ràdio, des del programa de Sanitat i Medicina de la ràdio autonòmica i Balears, també Salut i Força, fem un cridament a que la gent se solidaritzi i efectivament que això ja ho sabem què és, però que se responsabilitzi en aquests moments que necessita sang la nostra comunitat. Doctor César Vicente, director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de la Consell de Salut, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Muchas gracias a vosotros, Joan. Un plaer.